Un artista representativo del siglo XX es Omar Rayo, caricaturista, dibujante, pintor, grabador y escultor, conocido como el maestro colombiano de la ilusión geométrica. La obra de Omar Rayo es un arte de puras sensaciones. Omar Rayo Reyes nació el 20 de enero de 1928 en Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. Inició su carrera como dibujante a la edad de 3 años, dibujando la sombra de un perro en la pared de su casa con un carbón de leña. Tenía 3 años y tenía un perrito, que era mi mascota, que se llamaba Sombra. En el sopor de la tarde el perrito se quedó medio dormilado de pie. Entonces ya era tarde y la sombra se reflejaba en la pared. Entonces ese fenómeno para mí era muy extraño, muy curioso, y salí corriendo al fogón de mi casa. Saqué un tizón del fogón y hice el diseño en la pared de la sombra. O sea, copié la sombra del perro en la pared. El perrito luego se despertó y se fue y dejó el mugrero, según mi madre, y me regañó por haber ensuciado la pared. Esa sombra me ha perseguido, realmente ha sido parte del estilo, ha sido parte del carácter de mi estilo, porque siempre he usado la sombra, siempre he usado la luz, siempre he usado el blanco, y ha sido la característica justamente de mi estilo. Es muy interesante, muy curioso, es asombroso realmente observar y que yo recuerde este anécdota para contarlo y para vivirlo. Es realmente muy bello, es casi realmente la aparición del duende en mi obra. Siendo niño, recibe un regalo de un pariente suyo. Es un libro de caricaturas de Ricardo Rendón. Es el momento en que Rayo se emociona con el dibujo y más adelante el joven artista toma un curso de dibujo y caricatura por correspondencia a la Academia CIER en Argentina. Luego de vivir en Cali un tiempo, va a buscar futuro a la capital de Colombia, Bogotá. El 9 de abril de 1948, Rayo estaba viviendo en Bogotá haciendo caricaturas para periódico El Siglo y era el caricaturista asignado a la Conferencia Panamericana. Muchos de sus dibujos se quemaron en el edificio del periódico El Siglo. Rayo vivió en México de 1959 a 1960, donde conoció a algunos de los artistas más importantes del muralismo mexicano, como Siqueiros y Tamayo. Fue en México, en los talleres de las escuelas de arte, donde estudió que descubrió la técnica del intaglio, técnica de grabado del que fue pionero y donde empezó a explorar en profundidad el geometrismo en la pintura. Intaglios. Estos comenzaron a ser realizados allí, pero solo serían exhibidos en Nueva York, donde fueron muy apreciados y provocaron la adquisición de una docena de estas piezas para la colección del Museo de Arte Moderno en 1962. A partir de 1968 volvió a exponer en diferentes galerías del país y en 1970 obtuvo el primer puesto del Salón Nacional de Artistas de Colombia. Rayo es reconocido por sus obras que juegan con las figuras geométricas y el manejo de la luz. Su estilo reúne de manera magistral geometrías abstractas que se mezclan con simbologías precolombinas. Su obra se enfocó en la figura geométrica, con cuadrados, rectángulos y líneas en zig-zag, bajo colores como el blanco, el negro y el rojo. Análisis de su estilo. La obra de Rayo está dedicada a la figura geométrica sin ser abstracto. Su estilo original, con imágenes claras, pinta objetos concretos, creaba trazos y ángulos que formaban grandes abismos. Su estilo es un arte geométrico óptico, que aprovecha los cuadrados, los rectángulos y las líneas en zigzag y se expresa con el blanco, el negro y el rojo. El maestro Rayo demuestra que el arte geométrico pertenece tanto al pasado ancestral como al futuro incierto. En sus periplos por Sudamérica pasa por la Amazonía y descubre el rastro de los ancestros indígenas. Encuentra nuevas maneras de ejecutar y presentar los intrincados laberintos visuales y geométricos. Rayo aprovechó la ilusión óptica, que es cualquier ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir la realidad de varias formas. Ese contraste de color, imágenes y sombras crean en el cerebro la sensación de movimiento. Allí es donde la obra de Rayo atrapan al espectador. Una obra hecha en un plano bidimensional donde las figuras parecieran que tomaran vida, queriendo saltar del papel. La pureza de los colores prevalece en sus trabajos, llenos de cuadros, rectángulos y líneas entrecruzadas. Rayo posee un estilo propio que le llega con los años. Después de vivir como caricaturista y lanzarse al mundo profesional del arte,
con una innovadora propuesta influenciada por saberes indígenas llamada bejuquismo. En 1954 comenzó a viajar por América Latina para estudiar. En esa gira por Colombia reconoció en el primitivismo una auténtica forma de expresión, inspirándose de la geometría mitológica de los indígenas en los diferentes países que visitó. La obra gráfica y pictórica. La obra gráfica se identifica por la tridimensionalidad en espacios planos. Es una de las más independientes, seguras e importantes producidas en la segunda mitad del siglo XX. Rayo es al mismo tiempo pintor, grabador y escultor. En palabras de Octavio Paz, a quien conociera en México, Omar Rayo es el artista de la sensibilidad geométrica, de la poesía en línea. Líneas artísticas. El dibujo, la ilustración y la caricatura eran hechas en acuarela y lápiz de color sobre un papel. El maderismo. Para estas creaciones siempre usó como soporte el papel, utilizando lápiz de color y acuarela para su ejecución, y en ellas imitaba bloques y trozos de madera atornillados que daban la impresión de ser bocetos para esculturas. El bejuquismo. Este tipo de arte se reemplazaba a los trozos de madera de sus retratos por los elementos vegetales como bejucos, ramas y lianas, que parecen cobrar vida humana. Grabado. Los intaglios son el comienzo de su fama. Es una técnica estilística de grabados en relieve de diseños geométricos. Son elaborados por medio de planchas de cobre de 4 a 5 centímetros de espesor. Ya grabada la pieza, imprime en papel ligeramente humedecido formas en relieve. Los primeros intaglios nacen en blanco sobre blanco y a partir de 1969 se llenan de color. Algunos de los temas abordados a lo largo de su trayectoria han sido los diseños precolombinos, los nudos, los arlequines, las cajas de cartón, cintas, agujas, abrelatas, guantes y otros objetos de uso diario. Pintura. El maestro Rayo se ha dedicado a la figura geométrica sin ser abstracto, pues en su estilo original con imágenes claras pinta objetos concretos. Él es un artista geométrico óptico que ama los cuadros, los rectángulos y las líneas en zigzag. Toda la obra de Rayo está rodeada de juegos ópticos que invitan al espectador a jugar a conocer su secreto, entrelazos sus líneas, el manejo de las sombras, ángulos y nudos que tratan de salirse del cuadro. Rayo, al ser autodidacta, pudo diseñar su estilo con un enfoque único, propio de la experimentación, realizados en su taller y practicando en infinidad de bocetos. El maestro Rayo ha sido catalogado en el arte óptico. Esa corriente artística abstracta surgía en el año 1958 en Nueva York. Los efectos visuales y geométricos que caracterizan la obra de Rayo aportaron al arte moderno y óptico mundial. En las composiciones de la obra de Omar Rayo, el ojo humano tiene que estar observando la obra detenidamente para percibir el movimiento, tratando de identificar el inicio y el fin. Es decir, el espectador se involucra en la obra artística, moviéndose a los lados para captar el efecto óptico completamente. Son en realidad obras físicamente inmóviles, con efectos de profundidad y movimiento. El maestro adquirió esa obsesión por representar su visión del mundo a través de lo simple y lo elemental. Esculturas. Las esculturas de grandes proporciones son uno de sus fuertes. En 1996 instala una escultura metálica de 8 metros en la ciudad de Cali y en 1997 instala otra de 6 metros en Sevilla, ambas ciudades del Valle del Cauca en Colombia. En 1981 estableció el Museo Rayo de Dibujo y Grabado Latinoamericano en su natal Orlanillo. Fue diseñado por el arquitecto Leopoldo Gout. El maestro Rayo es poseedor hoy de una de las mejores colecciones de artistas latinoamericanos y de lo mejor de su obra. El 20 de enero del 2012, con motivo del aniversario de su nacimiento, Google realizó un homenaje al artista colombiano. Miguel González, crítico y curador de arte, resume la obra de Rayo de la siguiente manera. Rayo logró abordar diferentes argumentos y todo lo sometió al rigor de la geometría y los malabares ópticos, capacitados para ejercitar la retina del espectador. Construyó una gramática visual basada en la precisión,
en variaciones cromáticas y formales capaces de dar identidad a su personalidad, que pudo singularizarse y consiguió igualmente hacer parte de la memoria colectiva más allá del círculo mismo de las artes visuales. Antes de morir, Rayo pidió ser enterrado en su museo y que un triángulo estuviera en su cabecera. Su tumba se encuentra en una de las zonas verdes del museo. Lo rodean 8 palmeras sembradas por su gran amor. Y una frase que cita: "Aquí cayó un rayo".